Sé tú. Nunca claudiques. Tu esencia es innegociable. ¿Cuántas veces nos ha pasado que callamos para no generar problemas, para evitar alguna discusión o haya un desacuerdo? Sin decirlo expresamente, renunciamos a nosotros mismos, a nuestros pensamientos e ideas, y lo más grave, a veces hasta nuestros principios. Esto se da en la cotidianidad cuando no opinamos, dejando que nuestros amigos, compañeros, nuestra pareja o quien nos atiende en algún restaurante o tienda decidan y elijan por nosotros. Que nos den un producto que no corresponde y no digamos nada y lo aceptemos, lo que hace que las cosas tomen un rumbo que no deseamos y que luego es difícil restaurar. Quedando tan solo resentimiento que no se expresa y se acumula. Para evitar esto, requerimos aprender a comunicarnos con asertividad, es decir, a expresar en el momento lo que sentimos y queremos con claridad y sin violencia, con respeto y honestidad, lo que implica conservar un equilibrio entre la pasividad de no expresar nuestros sentimientos y hacerlo de forma hiriente y sin respeto. Tomando elementos de Virginia Satir, psicoterapeuta sistémica, y de Marshall Rosenberg, psicólogo estadounidense y creador de la comunicación no violenta, la asertividad consiste en expresar nuestra propia verdad con congruencia, nuestra historia y sentimientos en el lenguaje de la vida. Se refiere a la capacidad de mostrarnos ante el otro sin máscaras, expresando nuestras necesidades con una claridad que propicie la conexión y el respeto mutuo. En una comunicación asertiva, debemos aprender a no acusar y no reprochar. En vez de utilizar el tú debes, usar el yo. Por ejemplo, en lugar de decir, tú nunca me ayudas en el cuidado de la casa, podrías decir, yo necesito que me ayudes a arreglar la casa. Así, el cambio es enorme en cuanto al significado. De una acusación generalizada, se pasa a mostrar una necesidad personal concreta, sin juzgar, lo que descarga emocionalmente al mensaje. Pensemos en otro ejemplo en el que se usa el tú acusatorio, como, si tú me quisieras, te darías cuenta cómo me siento. Me siento confundido cuando no hablamos. Me gustaría que conversáramos más seguido. Se nota también en este último ejemplo el cambio drástico al usar el yo por el tú. Con este cambio se expresa con claridad la necesidad sin enjuiciar ni suponer. Según el psicólogo John Gottman, las parejas que utilizan el yo de forma suave en lugar del tú acusatorio tienen un 90% más de probabilidades de éxito que aquellas que le rehuyen a los conflictos o los abordan con agresividad y de forma crítica y sin respeto. Veamos ahora algunos ejemplos sobre el impacto de la falta de asertividad en la organización. El líder del área puede decir a un empleado, me acaba de llegar un pedido y es necesario terminarlo a la brevedad. Aunque ya es viernes,
a las 5 de la tarde y la salida del empleado es a las 5:30, si el empleado calla por no desagradar a su jefe o para que no se moleste, se quedará hasta la madrugada del sábado, si es necesario para terminarlo, y quedará totalmente agotado y desgastado, sin cumplir con sus compromisos familiares previos, cuando podría haber expresado: lo comprendo, pero como hoy salgo a las 5:30 de la tarde, planeé una reunión familiar muy importante a la que no puedo faltar, pero el lunes por la mañana sin falta lo puedo realizar. En otro ejemplo, puede suceder que un empleado está cometiendo errores en la producción y el supervisor por consideración no le diga nada, lo que llevará al empleado a seguir cometiendo esos errores hasta que la situación se hace insostenible y lo despiden, lo que podría haberse evitado. Vemos en los ejemplos citados el impacto que tiene la falta de asertividad, el desgaste que se da, la confusión y los problemas que se derivan en las relaciones que establecemos con otros, que para que sean más sanas requieren de una respuesta clara, directa y respetuosa, en la que no queden dudas ni falsas interpretaciones. Una comunicación asertiva es la base de una comunicación efectiva. Hace que el mensaje no se pierda en la acusación o el conflicto que se puede derivar del mismo, sino que sea claro y transparente y directo, sin dejar lugar a dudas. Para Virginia Satir, la asertividad no es una técnica, sino un modo de ser donde lo que se siente, se piensa y se dice están alineados. Describe cómo la congruencia disuelve el miedo y permite una conexión real. Ella la aplica para diferenciar familias disfuncionales de las familias nutricias. En las primeras, la comunicación es de reclamos, imposiciones, de reglas inflexibles, mientras que en la nutricia todos sus integrantes se sienten valorados y su comunicación es directa y clara. Si alguien necesita respeto, lo solicita directamente. Si se siente incomprendido, lo expresa, o si requiere amor, lo pide. Además, en ella las reglas son flexibles y se pueden dialogar. Son familias abiertas a la sociedad en la que confían. Pueden solicitar apoyo si lo requieren. En la falta de asertividad subyacen creencias irracionales en el sentido de que si expresamos nuestros sentimientos o desacuerdos, se pueden romper nuestras relaciones, lo que provoca que nunca digamos no, o que no debemos enfadarnos en una conversación para no parecer personas indeseables, lo que esquivamos a toda costa y preferimos mejor guardar nuestras opiniones y sentimientos. También se puede presentar por una baja autoestima al considerar que nuestras necesidades no son tan importantes y dejamos de expresarlas. Tienen que ver también con nuestros sesgos, como cuando interpretamos negativamente lo que nos dice una persona sin tener ninguna base. Son solo nuestros supuestos o nuestras proyecciones en otras personas sobre aspectos que nos desagradan de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando vemos algo injusto, como el bajo salario que se le paga a un obrero, cuando es algo que está en nosotros y no nos gusta verlo reflejado en otro. Por otra parte, para lograr una comunicación asertiva se requiere una escucha activa
que según Carl Rogers, consiste en una atención con interés y empatía sobre las expresiones verbales y no verbales del otro, sin juzgar, asintiendo para complementar su significado y así lograr un entendimiento completo que dé margen a una comunicación efectiva y propicie el crecimiento personal. Por hoy, vamos a cerrar la reflexión de este podcast preguntándote: ¿te has visto reflejado en alguno de los ejemplos referidos en este podcast? ¿Has dejado de opinar sobre algún asunto para no enfadar a otros? ¿Utilizas el lenguaje violento para convencer a otra persona sobre tu verdad? La forma en que te comunicas es directa y clara y sin ofender para hacerte entender. ¿Has dejado que las cosas caminen hasta que sucede algo de lo cual ya no se puede parar solo por no hablar a tiempo? Estas y otras reflexiones son necesarias para hacer fructífero el mensaje contenido en este podcast. Por hoy ha sido todo. Agradecemos infinitamente tu atención y te esperamos hasta la próxima. Gracias por todo.